Muy buenos días. Me alegro mucho de veros. Me quedo con la frase esa de esa primera canción que hemos aprendido. Ayer el grupo nos la presentó, por cierto, muy bien, gracias. La aprendimos. Es una canción muy bonita. Me quedo con esa frase que dice que hay sitio en la casa de Dios para mí. ¿A que sí? Hasta las golondrinas, dicen los salmos, encuentran un sitio en la casa de Dios. Y también nosotros, por supuesto. Así que, y también tú, si nos visitas por primera vez, aquí hay un sitio para ti, en la iglesia. Así que yo quisiera que digamos buenos días, nos volvemos, saludamos a la persona que tengamos al lado, decimos feliz Navidad y bienvenido a Parque Este. Estamos contentos de que estés aquí. Aquí hay un sitio para ti, ¿de acuerdo? En la iglesia todo el mundo es bienvenido. Muy bien. Bueno, vamos a tener una oración, vamos a dar gracias por la ofrenda, que sabéis, podemos hacerlo a través de la cajita que hay en la entrada o también a través de la domiciliación bancaria, pero es necesario que también adoremos al Señor a través de lo que Él nos da, que seamos generosos y que apoyemos, solidarios con las necesidades del reino, de la iglesia, de la misión de la iglesia. Así que cada uno puede, en medida de lo que recibe del Señor, devolver una parte, demostrando también nuestra confianza en su provisión. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú has sido extremadamente generoso con nosotros. Una de las características de madurez de una persona, de una familia o de una iglesia es la generosidad y pedimos que esa característica esté en nosotros, a nivel personal y a nivel también eclesial. Gracias por la ofrenda, Señor. Y gracias también, Señor, por todo lo que tú nos das sin merecerlo. También te pedimos que tú puedas hablar al corazón de las personas que has traído hoy y que podamos ser edificados. Y también, Señor, gracias por lo que estamos aprendiendo en esta serie sobre el día que nació la Iglesia, basada en el libro de los Hechos. Ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hay un texto aquí que vamos a leer que se encuentra en el Evangelio de Juan, que dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí son palabras de Jesús completamente honestas y sinceras que no oculta la verdad a sus seguidores. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Y tarde o temprano, esa advertencia de Jesús, porque Jesús siempre está haciendo las cosas con una intención, les está avisando de que esto va a venir, pues tarde o temprano este aviso se va a cumplir, esto va a pasar. ¿De acuerdo? Tarde o temprano tenía que suceder aquello que Jesús está diciendo aquí. La persecución de la iglesia, la oposición contra la iglesia tenía que pasar, tenía que venir. Y ese choque entre la religión oficial, el judaísmo, ¿de acuerdo? El poder establecido de aquel tiempo con algo nuevo que está surgiendo, una iglesia que no es oficial, que no surge de la religión oficial. Tarde o temprano esa iglesia que surge va a ser también perseguida y despreciada, ¿de acuerdo? Así que aquí, en este pasaje de hoy, vemos ese cumplimiento de esa advertencia de Jesús. Mira, 5 veces en 11 años, todavía estamos el libro de los Hechos se divide en 3 partes. Cristianismo en Jerusalén, 7 años, cristianismo en Judea y Samaria y cristianismo hasta lo último de la tierra. Son 3 bloques. Entonces todavía estamos en el primero. Todavía todo lo que está pasando pasa en Jerusalén. ¿De acuerdo? Está pasando en Jerusalén. Y en ese tiempo, 5 veces, en 11 años, ese poder político, religioso, económico de aquel tiempo intentó parar a la iglesia de Jerusalén. 5 veces. ¿De acuerdo? Y hoy vamos a ver la primera vez, el inicio de esa oposición contra la iglesia, que lejos de frenar la iglesia, lejos de parar a la iglesia, incrementó el poder y el crecimiento de la iglesia. Esto es como una paradoja. Porque claro, cuando hay oposición, lo más fácil es quedarse en casa. Yo me quedo en mi casa hasta que pase esto, y ya, así me evito los problemas. Pero oye, en medio de la persecución, en medio de la oposición, la iglesia llega a ser 5.000
varones. Y si añadimos las mujeres y los niños, imaginad una iglesia de 8 o 9 mil personas en una ciudad no tan grande como Jerusalén, el impacto que esa iglesia tuvo que tener. Hasta el punto que eso llega no sé, a preocupar al poder establecido. O sea, mientras que nosotros seamos cuatro gatos, nadie va a ocuparse de nosotros. Pero en el momento que se establezca una iglesia de miles de personas en una ciudad, ya veréis cómo se desatan todos los poderes contra ese grupo que, ¿me entendéis?, que desafía un poco los valores del resto de la sociedad. Así que esto va a pasar y hoy vamos a ver esa primera oposición que lo que hace es llevar a la iglesia al crecimiento. Estamos aproximadamente en el año 33 al 36 después de Cristo. Aproximadamente esto pasa antes del 36 con seguridad, por lo que luego voy a explicar. ¿De acuerdo? Así que no ha pasado tanto tiempo desde la ascensión del Señor. Y dice ese pasaje de Hechos 4, 1, 22, y hablando ellos al pueblo, ya sabéis, habían acabado de sanar al cojo de nacimiento y se acumula mucha gente allí para ver lo que había pasado, porque eso corre como la pólvora por Jerusalén y la gente se congrega en el templo, y entonces vienen los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, porque era un sermón que es interrumpido por los opositores. Pedro y Juan están allí explicando a la gente y ahora llega el poder religioso, el poder político y los arrestan. Los cogen, podemos decir que interrumpen el mensaje. Pero en medio de ese mensaje hay gente que está escuchando. Y dice aquí que el número de los varones era como 5.000 personas. Eran 3.120 y ese mensaje de Pedro también trae una gran cosecha. Ya se cuenta el número de las personas, que eran como 5.000. Aconteció, ¿seremos algún día 5.000 aquí en Sevilla? Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre al que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y esto no se puede negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimidaron y en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La valentía aquí de Pedro y Juan, ¿no? Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿De acuerdo? Mira, la resurrección de Lázaro, cuando Jesús resucita a Lázaro, fue ya la guinda del pastel. Fue lo que provocó que ya todos estos son los mismos que condenaron a Jesús. Ahora lo vamos a ver. Dijeron, esto hay que pararlo. Está muy bien que haga milagros, pero ya resucitaron muertos.
y era algo evidente. Esto no podemos permitir que siga adelante. Entonces, lo que provocó ya ese movimiento para acabar con Jesús fue la resurrección de Lázaro. Y lo que provoca el movimiento para acabar con la Iglesia es la sanidad de un cojo. Y tanto uno como otro son hechos que no se pueden contradecir. Porque, como digo, y esta es una evidencia de que el cristianismo, lo que está en la Biblia, es cierto. O sea, si la resurrección de Lázaro hubiera sido rebatible, demostrable que no ocurrió, o esto, el cojo de nacimiento, que aquello no había ocurrido, pues eso lo hacen en 2 minutos. ¿Me entendéis? Se acaba con eso. Pero como no pudieron hacerlo, pues tienen que acudir a otra cosa para intentar parar. Pero son los 2 milagros. El que acaba con Jesús, entre comillas, es la resurrección de Lázaro, y el que intenta acabar con la Iglesia es la resurrección del cojo de nacimiento. Pero bien, la resurrección de Lázaro, luego la tumba vacía, los acontecimientos de Pentecostés, o sea que el Espíritu Santo viene, hay un terremoto, hay un trueno allí, la gente se congrega, están hablando en otros idiomas que ellos no han aprendido y la gente los entiende, ¿de acuerdo? Eso maravilla a todo el pueblo. Y ahora este cojo de nacimiento, este hombre de más de 40 años, que todo el mundo conocía, pues es sanado. Todo eso, como digo, corre como la pólvora por la ciudad de Jerusalén, todo eso se comenta y lleva a la conversión de muchas personas, 5.000. Lo que genera la reacción del poder religioso, como digo, mientras que sean 4 gatos, estos cristianos, esto no. Pero, amigo, esto ya va tomando aquí imaginaos, 5.000 personas en la ciudad de Jerusalén tenía que notarse, ¿eh? No es como 50, eso tenía que notarse ya como se notaría una iglesia de 5.000 personas en Sevilla, ¿me entendéis? Eso ya por eso es importante que las iglesias sean cuanto más grandes mejor. Pero al mismo tiempo, como hemos dicho, cuanto más pequeñas mejor. Se puede ser grande y pequeño al mismo tiempo, ¿vale? Porque cuando somos 4 gatos no tenemos ningún impacto social, pero cuando somos muchos, cuanto más somos, más se nota, y ahí está, ¿no? Entonces eso genera la respuesta del poder religioso, que lo que pasa es que ven amenazada su posición de privilegio, que es lo que pasa. O sea, dice uno, bueno, ¿cómo es posible que la gente vaya contra Jesús? ¿Cómo es posible que la gente vaya contra la Iglesia cuando no han hecho nada y ellos reconocen que... Pues porque el ego personal es muy grande. Y cuando alguien, su ego es tocado y tal, y su posición, etcétera, pues va a intentar proteger eso, caiga quien caiga, ¿no? Entonces, pues eso hacen, reaccionan de esa manera. Mira, una parte de la población corre hacia el pórtico de Salomón para ver lo que ha acontecido, porque han oído que un cojo ha sido sanado, y otra parte de la población se manda WhatsApp convocando al poder político a una reunión urgente para ver de parar esto. ¿Ok? ¿Qué está pasando aquí, no? Entonces, vamos a ver aquí ese inicio de la oposición, de la persecución de la Iglesia. En primer, vamos a ver 3 cosas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los generadores de oposición? ¿Quiénes son los que generan esa oposición? La respuesta que da la Iglesia, Pedro y Juan, a esa oposición. Y finalmente, pues vamos a ver también cómo nosotros podemos responder a la oposición que también vivimos. En primer lugar, los generadores de oposición contra la Iglesia. Dice que estaban hablando ellos, estaban todavía predicando, Pedro, y vienen los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los saduceos, allí toda la policía. Toda la policía allí muy resentidos de que ellos estuvieran haciendo eso. Mira, el milagro, dice Lucas, que se produce a las 3 de la tarde, la hora de la oración. La hora de la oración. Y a las 6 de la tarde ya para los judíos acababa el día, el sol se ponía y ya no se podía hacer un juicio a las 6 de la tarde. Lo cual quiere decir que entre que el cojo es sanado, la gente se agolpa de 3 a 6, se pegaron ahí 3 horas, hablando con la gente, ¿de acuerdo? Entraron primero al templo con el cojo, ya que no era cojo, adoraron, en todo eso, la gente se congrega. Total, dice aquí que los metieron en la cárcel porque ya era tarde, lo cual quiere decir que pasaron 3 horas allí hablando, la gente estaba congregándose y también predicando, ¿de acuerdo? Y entonces, como decía, no se podía convocar al Sanedrín, pues entonces tenía que ser al día siguiente, pues le meten en unos calabozos que están en las mismas instalaciones del templo.
Se ve que había, porque en el templo había una policía que se ocupaba del orden de todo ese sitio, de todo ese lugar. Había allí pues como una comisaría de policía, ¿de acuerdo? Con unas celdas para meter a alguien que causara revuelo allí en el templo. Entonces vienen primero los sacerdotes. Este es el poder religioso. Dice aquí que era Anás y Caifás. Mira, a mí ese nombre me suena, ¿no? Pues ¿quiénes son estos? Pues son los mismos que condenaron a Jesús. Todavía seguían ahí. Mira, Anás era podríamos decir, ¿cómo se llama esto? El de la familia, el patriarca, ¿de acuerdo? Era el patriarca, muy bien, Úrsula. Mira, él fue sacerdote desde el año 6 al 15 antes de Cristo. Quiere decir que cuando Cristo vino, él no estaba en el ejercicio del poder, porque el periodo en que él fue sacerdote oficialmente fue del 6 al 15. Pero Caifás estuvo desde el 18 al 36, siendo sacerdote oficial, del 18 al 36, lo cual quiere decir que este sí vivió, era sacerdote oficial en tiempos de Jesús. Pero ¿quién era Caifás? Era el yerno de Anás. O sea, Caifás estaba casada con una hija de Anás. Y quien gobernaba ahí realmente no era Caifás, era Anás, aunque ya oficialmente no era el sacerdote oficial. ¿Me entendéis? Entonces, por eso aparece aquí Anás. Y dice, bueno, pues este ya no... Pero era realmente aquí el que tiraba de los hilos en todos los sentidos. Y eran los mismos que juzgaron a Jesús. Caifás estuvo en su cargo, como decía, hasta el año 36. Él estaba aquí, por lo tanto podemos decir que este relato que estamos diciendo no es posterior al año 36, porque Caifás era sacerdote hasta el año 36. Luego fue destituido. Al final uno recoge lo que siembra, ¿de acuerdo? Y era de la secta, tanto uno como otro, Anás como Caifás, eran de la secta de los saduceos, que no creían en la resurrección corporal, creían en la resurrección espiritual, pero no la resurrección corporal. Por eso se enfadan de que estén predicando la resurrección, porque ellos no compartían esa creencia. Sin embargo, los fariseos sí. Los fariseos creían en la resurrección corporal. Así que tenemos un choque aquí de posiciones teológicas dentro del poder político, ¿de acuerdo? Entonces, Flavio Josefo, que era un historiador de aquel tiempo, nos dice, y este es un dato muy interesante, que Anás poseía, el patriarca, poseía inmensa riqueza, era muy rico. ¿Y por qué era tan rico? Porque él tenía el derecho, el monopolio y el control de todos los puestos que vendían en el templo. Anda. ¿No? Cuando vemos que Jesús entra con un látigo y echa a los ladrones a los cambistas, a quien le está dando realmente es Anás. O sea, porque Anás era el que cobraba, ¿de acuerdo? El que cobraba y el que controlaba. Ya sabéis que los impuestos allí se cobraba, como la gente venía de fuera, tenía que ofrecer un sacrificio para que no trajesen el cordero, lo podían comprar allí. O sea, se montó toda una industria alrededor de los sacrificios y del templo. Y Jesús dice, habéis convertido esto en una cueva de ladrones, pero el que lo había convertido era Anás. Ahora podéis entender que Jesús está condenando a Anás cuando echa fuera, porque era el que recibía el beneficio. Muy rico, porque controlaba todo el comercio del templo, ¿de acuerdo? Así que, por una parte, tenemos aquí a Anás y a Caifás, que vienen con el jefe de la guardia del templo, que era el jefe de policía, que era familiar siempre de los sacerdotes. O sea, los sacerdotes se ocupaban de que el que ocupara un puesto, fíjate la corrupción, esto... O sea, si un sacerdote tenía un ministerio en el templo durante un tiempo, él se aseguraba que el jefe de policía fuese de la familia. Vale, pues el jefe de la guardia era familia de los sacerdotes. En tercer lugar, estaban los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Era la clase alta
era la clase alta económica en todos los sentidos, que en todos los sitios hay saduceos, la clase alta, que son los que controlaban realmente al Sanedrín. El Sanedrín lo vamos a ver después quiénes eran, pero era es como ¿quién controla el Parlamento? ¿Quién controla el Poder Judicial? ¿Quién controla el Constitucional? ¿Me entendéis? Ellos controlaban políticamente, económicamente, a dos instituciones muy importantes en Israel, al Sanedrín y el Templo. O sea, podríamos decir la cuestión política, las leyes y todo eso, y también la cuestión religiosa, que tenía que ver con el Templo, con la fe de la gente, y controlaban esos dos, podríamos decir, espacios de poder. ¿De acuerdo? Ellos no creían tampoco en la resurrección corporal. En tercer lugar, estaban los escribas. Todos estos son generadores de oposición contra la Iglesia. Escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los intelectuales, eran los teólogos, eran los que oficialmente interpretaban la ley, los que tenían ese título. O sea, si había una pregunta, ¿qué es lo que dice el artículo 25 de la Constitución? ¿Qué es lo que dice el capítulo 7 de Éxodo? Tal. Vamos a acudir al escriba, que es el que está capacitado para darnos la interpretación oficial de la ley. ¿De acuerdo? Así que estos simpatizaban con los fariseos. Los escribas son muy amigos de los fariseos. Y ahora vienen los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Pues estos son los moralistas, son los que se encargaban de establecer las normas, las leyes para ser un buen judío, ¿me entendéis? Y ellos controlaban, el sector fariseo, controlaban la enseñanza y también la sinagoga. ¿Quién controlaba todo lo que se enseña en la sinagoga, toda la sinagoga, todo eso? Los fariseos. Y estos creían en la resurrección de los muertos, ¿de acuerdo? Estos creían en la resurrección corporal de los muertos. Dice también aquí el texto de Lucas que gobernantes, ¿quiénes son los gobernantes? Son ancianos, personas ya de edad, muy respetados por todo el pueblo. Y de acuerdo, dice aquí que los llevaron ante el Sanedrín. Bien, es muy interesante esto, porque ya hemos escuchado el Sanedrín. Bueno, pero ¿qué es el Sanedrín? El Sanedrín es el estamento más alto a nivel, podríamos decir, político, a nivel de las leyes. Son los que tienen la última palabra. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí tenemos un gráfico. Como digo, muchas veces leemos, digo, bueno, ¿dónde se reunía el Sanedrín? Sabemos que Jesús fue llevado ante el Sanedrín, que Pedro y Juan van ante el Sanedrín, pero ¿dónde estaba ese sitio? ¿Dónde estaba el juzgado? ¿Me entendéis? Pues mira, estaba en las mismas instalaciones del templo. O sea, mira, aquí tenemos el cuadro del templo, que hay otra diapositiva. Vamos a ver la otra diapositiva, que puse otra semana. ¿Veis? Todo eso era el templo. Esta era la puerta hermosa, el atrio de las mujeres, y ya allí estaba el lugar de acceso solamente para los sacerdotes y para los sacrificios, el lugar santo. Bien, pues el Sanedrín tenía un espacio a la parte izquierda ¿veis ese cuadrado que hay allí? Pues ahí estaba el Sanedrín. O sea, muy cerquita del templo. De hecho, tenía acceso directo, tenía una puerta que se podía entrar o sea, que el sacerdote estaba allí juzgando a alguien y pasaba directamente a hacer un sacrificio. O sea, ¿entendéis? Tiene una entrada directa al lugar de los sacrificios. Ahora volvemos a la diapositiva de antes. ¿Y quién era el Sanedrín? Mira, el Sanedrín era 70 personas más una, y esa una era el sacerdote oficial de ese tiempo. Este tenía el encargo de presidir esa reunión. Era como el tribunal constitucional. Era el máximo lugar, ¿de acuerdo?, que ejercía la ley y el derecho. ¿De acuerdo? Entonces, 70 personas más una, compuesta por toda esta gente. Fariseos, ancianos respetables, saduceos, escribas, era formada sacerdotes, etc. Entonces, se ponían en semicírculo y los acusados se ponían en el centro. Imaginad 70 personas o 71 personas contra uno. Jesús estuvo delante de 71 que le condenaron. 70 contra 1. ¿De acuerdo? En ese tiempo no había un abogado defensor que defendía. Llegaban allí, ¿de acuerdo? Y entonces el criterio de los 70. Pero imaginaos a Pedro y Juan ahí delante de 72 personas que sabes que van contra ti.
¿De acuerdo? Entonces, como decía, eran 70 más una, se reunían justamente en un sitio que era excavado en piedra, justamente en las mismas instalaciones del templo. Entonces, se sentaban en círculo y los reos se colocaban en medio y todo el mundo alrededor estaba mirando. Se requería, para formar parte del Sanedrín, que fueran santos, justos, humildes y sabios, y no corruptos. Así que podían arrestar, tener el poder para hacerlo, podían juzgar, pero no podían dictaminar sentencias de muerte porque estaba Roma allí, que era una institución superior. Por eso como no podían condenar a Jesús, si no están los romanos allí, ellos le condenan. Pero como estaban sometidos a Roma, Roma dijo, no podéis dictar sentencias de muerte, y con Jesús tuvieron que desviarlo a Pilato. ¿Entendéis? Entonces, como en ese tiempo todavía estaban bajo el dominio romano, no podían ejercitar sentencias de muerte. Si hubieran podido, a Pedro y a Juan lo mandan a la cruz. ¿De acuerdo? Muy bien, pues eso es. ¿Qué vemos aquí? Pues todos los poderes del mundo contra dos, contra Pedro y Juan. En segundo lugar, ¿cómo esta oposición se manifiesta? Dice, vamos a ver aquí una serie de características. Envidia, en primer lugar. Estaban molestos. Estaban muy molestos contra ellos porque estaban enseñando. Y ellos eran los que tenían que enseñar. Entonces, hay envidia, hay resentimiento. Dice aquí el texto que resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. El resentimiento es algo que se va acumulando poco a poco contra algo, contra alguien, ¿de acuerdo? Y entonces pues ya estaban de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, cosa que una parte del Sanedrín no creía, pero otra parte sí. Y Pablo, curiosamente, muchas veces utilizó esto, ¿de acuerdo? Porque sabía que entre el auditorio había unos que estaban a favor de lo que él estaba diciendo, que Jesús había resucitado, y otros que estaban en contra. Así que hay uso de influencias aquí. Vemos envidia, resentimiento, uso de influencias, utilizando a la familia, utilizando al jefe de la guardia, ¿de acuerdo?, para arrestar a Pedro y a Juan. Vemos violencia, dice que les echaron manos, realmente se fueron contra ellos, como si viene la policía y te coge, te arresta, te esposa y te lleva al cuartelillo. Hay manipulación, hay corrupción. Enviaron una convocatoria, puesto que no podían hacerlo en ese momento, porque ya eran las 6 de la tarde, prácticamente se echó el tiempo encima. Enviaron las convocatorias por la noche, lo mismo que con Jesús. O sea, para que al día siguiente, cuanto antes mejor, poder juzgar a estos dos. Lo cual quiere decir que al día siguiente pasaron la noche en la cárcel Pedro y Juan, y entonces pues al día siguiente fueron llevados ante el Sanedrín. Desprecio. Dice que les pusieron en medio, porque esto es lo que se hacía, ponerles en medio y les preguntaron, ¿con qué potestad? ¿Por qué estáis haciendo esto? ¿Quién os ha dicho a vosotros que hagáis esto? ¿Quién os ha dado a vosotros el permiso? ¿De acuerdo? Desprecio, amenazas. Dice más adelante que, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, los vamos a amenazar para que no hablen aquí, de aquí en adelante, en nombre alguno, a hombre alguno en este nombre. Hay una amenaza aquí, de acuerdo, de que como sigan divulgando ese mensaje, como sigan hablando de Jesús, pues hay consecuencias. Les prohíben hablar y enseñar en ese nombre, que se reúnan en el pórtico de Salomón para predicar, que se reúnan en las casas también para predicar. Y también hay finalmente intimidación. Al final dice, y llamándolos, porque hay aquí, como he dicho, una pregunta. Pedro responde a esa pregunta, como vamos a ver ahora, y después hay les piden salir, y entonces después hay una sentencia. ¿De acuerdo? Hay una sentencia. Entonces, pues, de hecho, en el Sanedrín la costumbre era que tenían que dejar pasar una noche antes de hacer la sentencia. Pero aquí no. Les mandan salir, a los 5 minutos les llaman. Oye, mira, esto es lo que hemos decidido, no podéis seguir predicando, etcétera. ¿De acuerdo? Pero estaba pensando en eso, que tenían que dejar tiempo para tomar una decisión con tiempo, pero la tomaron inmediatamente. Entonces les llamaron y les intimidaron que en ninguna manera hablasen más ni enseñasen en el nombre de Jesús. Bien, pues esa es la oposición. Y eso lo estamos viendo también en otro tiempo. Y ahora vemos la respuesta, que esto es importante, la respuesta de la Iglesia a esa oposición. En primer lugar, la respuesta que hay es un crecimiento. Muchos de los que estaban escuchando a Pedro, cuando Pedro es interrumpido, creyeron. Y el número de varones era como de 5.000. Fijaros qué interesante que eso ocurre también en la actualidad. O sea,
más personas conocen a Jesús, más críticos se levantan. Cuanto va mejor la cosa, más gente se opone. Más personas conocen a Jesús, más críticos se levantan. Más cosas buenas pasan, más críticos se levantan. Más personas se salvan, más críticos y oposición se levantan. La oposición comienza y, sin embargo, se intensifica y, sin embargo, la Iglesia crece. Por eso muchas veces escucho unos testimonios tremendos en China, cuando la Iglesia está creciendo mucho allí y muchas veces hay reuniones clandestinas y los que vienen de otra parte del mundo, hermanos, vamos a orar por vosotros para que cese la persecución y tal. Y dicen, no oréis por nosotros. Nosotros oramos por vosotros para que el Señor os persiga. Porque aquí la Iglesia está creciendo en medio de la persecución. ¿De acuerdo? Y esto es lo que está pasando aquí. Ellos no piden, como lo veremos en el próximo mensaje, no piden que pare la persecución. Lo que están pidiendo al Señor es que les dé valentía para seguir predicando el Evangelio, a pesar de la oposición. Quizás nosotros pediríamos, Señor, que pase esto, Señor, que pare el COVID, Señor, no Señor, danos lo que tenemos que tener para seguir adelante haciendo lo que tenemos que hacer en medio de la oposición. Así que el crecimiento, o sea, no pasa nada, la Iglesia va a seguir creciendo y el Señor va a seguir edificando. En segundo lugar, la firmeza de Pedro y de Juan ante el Sanedrín. Estamos diciendo que están, imaginad que os llaman al Tribunal Constitucional y hay 70 personas ahí, 71, mirándote y diciendo, ¿tú qué estás haciendo? Eso tienes que dejar de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, o sea, es educado. Es educado, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio. O sea, Pedro tiene un discurso que maravilla, después lo vamos a ver, que se quedan, y ahora os voy a explicar por qué, se quedan sorprendidos. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio, todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre del Señor, o sea, esto es increíble. ¿Me entendéis? La manera en que desarrolla la argumentación, vemos ahí Pedro en ningún momento comido por el miedo, sino con valentía, con fluidez de palabras, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Fijaros, está condenando a todos los ancianos, a todos los sacerdotes, a todo el poder político, todos allí. Vosotros los crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Ahora decimos, en que podamos, ¿sí? Este texto tendríamos que saberlo de memoria, Hechos 4:12. Bien, en primer lugar, versículo 8. Entonces dice Pedro lleno del Espíritu Santo. Mira, no es que Pedro es bautizado de nuevo con el Espíritu Santo estaba en Pedro. Pero de alguna manera el Espíritu Santo asiste a Pedro para hacer lo que va a hacer. No está solo. ¿Os acordáis que cuando Jesús dijo, y Jesús también está advirtiendo sobre eso, dice, cuando os trajeran a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, ese momento se está cumpliendo. ¿De acuerdo? No os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. ¿Cómo que no? O sea, si a ti te llama ahora mismo el juez de guardia, ven para acá, tal... Yo me preparo un bosquejillo, ¿no? Te preparo un bosquejo a ver cómo pongo yo en pie, en fin, todo esto, ¿no? Nada, tú no, dice Jesús, no os preocupéis porque el Espíritu Santo, fíjate, aquí se cumple. Dice, Pedro lleno del Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que podemos ser llenos del Espíritu Santo cuantas veces nosotros queramos ser llenos. Dice Jesús que pidamos el Espíritu Santo y en este sentido no sé, el bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez, pero la llenura del Espíritu Santo puede ocurrir todas las mañanas, todos los días. Cuando uno va a enfrentar una situación difícil, Señor, que tu Espíritu Santo me acompañe y me dé las palabras que yo no tengo, etcétera, ¿de acuerdo? Y Él os va a enseñar lo que tenéis que decir en esa misma hora. En esa misma hora. O sea, ni siquiera tiene que estar 5 minutos antes construyendo un bosquejo de qué voy a decir ahora cuando me digan por qué razón estoy haciendo esto, sino que Él os va a enseñar, os va a decir. Pues era el Espíritu Santo hablando por boca de Pedro aquí, ¿no? Mira, y entonces vemos aquí el tercer sermón de Pedro. Ya hemos dicho que Pedro, el libro de los Hechos recoge varios sermones, este es el tercero. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. O sea, esta es la introducción. Porque esa era la razón, esa era la pregunta. Muchas veces estamos dando respuesta a preguntas que nadie nos ha hecho.
Él se limita. ¿Me habéis preguntado esto? Pues esta es la respuesta. El mensaje tiene que responder a la pregunta. ¿De acuerdo? ¿El tema cuál es? Pues que Jesús. Jesús es el tema. El que ellos han rechazado y han crucificado, pero que Dios ha vindicado resucitando de los muertos. Él, no yo. Él ha hecho ese milagro. ¿De acuerdo? Y además dice, este Jesús, además, vosotros deberíais saberlo, esta es la piedra angular del edificio. O sea, es la piedra más importante del edificio y vosotros la habéis desechado. ¿Vale? Jesús no sirve para nada. Y vosotros habéis despreciado la piedra más importante. Está apelando aquí Pedro al Salmo 118, versículo 22. Está apoyando bíblicamente lo que ellos han hecho. Y hay una conclusión. Todo mensaje tiene que tener una conclusión. ¿Cuál es la conclusión aquí? Que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice que entonces, versículo 13, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mira, eran 71 personas contra 2. Y lo que está diciendo aquí, esta gente se expresa mejor y se defiende mejor que toda la gente que hemos visto en nuestro contexto, ¿no? Es como cuando uno ve a un abogado y dice, madre mía, como estas películas de abogados, ¿no? Entonces ellos reconocían que no había pasado por sus manos, porque hay una escuela oficial, había una escuela oficial donde iban todos los rabinos, todos los maestros que eran reconocidos oficialmente, pero Jesús era un rabino que no había sido reconocido oficialmente y su escuela era no oficial. Porque no tenía el reconocimiento, el sello del poder religioso, de los sacerdotes, de los fariseos, de los escribas. Pero no les queda más remedio que reconocer que estos han pasado por la academia, para que me entendáis, no oficial de Jesús de Nazaret. Porque eran un hombre sencillo, del vulgo. No quiere decir que sean analfabetos, pero que eran hombres que no habían pasado por su universidad, pero que sí reconocían que la universidad de Jesús era mejor que la suya. ¿De acuerdo? Y dice, versículo 14, y viendo al hombre, o sea, son capaces de reconocer cosas positivas, pero al final los desprecian. O sea, quiere decir, era para haber dicho, pues ya está, venga, iros a vuestra casa, pero no, vamos a ver. No, es que no pueden rebatir esas cosas positivas, pero bueno, la intención era acabar con el cristianismo y con el mensaje que ellos estaban proclamando. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, lo cual quiere decir que el cojo entró, y yo veo al cojo de nacimiento haciendo así, la V de la victoria. Y digo, mira, claro, está allí, pero esto no se puede rebatir. Dice, no podía decir nada en contra. Así como decía, argumento irrefutable de por qué los cristianos creen en los milagros. Porque si los milagros no fueran ciertos, este milagro no se hubiera recogido en el libro de los Hechos y otros, ¿no? Entonces, versículo 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaron entre sí diciendo, ¿qué haremos? Les mandan salir a una sala, tenían que haberlo dejado hasta el día siguiente para reflexionar con tiempo, pero salir un momentillo que vamos a decidir qué haremos con estos hombres. Esto ya, ellos no están presentes. ¿Qué haremos con estos hombres? Pues, por cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. O sea que la gente está con ellos y esto no lo podemos negar, no lo podemos rebatir. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. El corazón humano. ¿Cómo se puede despreciar a Jesús? ¿Cómo se puede despreciar a alguien que está demostrando que no hay motivos para despreciarle? Pero desprecian. Y llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Así que prohíben. A partir de aquí ya la Iglesia está en la ilegalidad, ¿de acuerdo? Y prohíben la predicación y la enseñanza de Jesús en el templo y por las casas. Y si lo hacían, entraban en desobediencia y en rebeldía respecto a las autoridades constituidas, ¿no? Y desde ese día se fija la oposición del poder establecido contra la Iglesia. Oposición, prohibición, persecución. Pero esto es lo que vemos, esa respuesta de Pedro y finalmente la valentía de la Iglesia. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, mira,
Considerad vosotros, ¿qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o a vosotros? Ellos mismos se hubieran dicho a Dios. Así que aquí se establece otro principio, ¿no? El principio general en la Biblia es que los cristianos tienen que obedecer a las autoridades. Pero hay excepciones. Y la excepción es cuando entra un conflicto entre lo que nos pide la autoridad y nos pide Dios. Si nos estáis pidiendo que nos pongamos la vacuna, no la ponemos, porque tenemos que obedecer a las autoridades. Pero si pensáis o nos pedís que tengamos que ir en contra de nuestra fe y dejar de predicar, pues aquí hay desobediencia. Es posible la desobediencia civil. Los cristianos pueden entrar en lo que se llama desobediencia civil, desobedecer a las autoridades cuando sus leyes o sus principios van en contra de la voluntad de Dios, cuando hay conflicto entre una cosa y otra, ¿de acuerdo? Entonces, valentía, o sea, ¿quién se atreve a decirle a 71 personas ahí con todo el poder y la influencia lo que le dijeron? Firmeza. Y quiero decir, me acuerdo ahora mismo, yo cuando estaba en la mili, me llamó el cabo, me dice, Miranda, que el capitán te quiere ver. Y yo solía repartir folletos y testificar de mi fe. Y entonces, ¿te quiere ver? Entonces yo fui allí y estaba allí el hombre sentado en una silla y dice, me he enterado que estás haciendo proselitismo, eso está prohibido. Aquí deja de hacer proselitismo, deja de hablar de tu religión y tal. Y yo me armé, yo hice como Pedro y Juan. Y dije, perdóneme usted, señor, con todo mi respeto. Dice la Biblia, yo digo, fue así, que es menester obedecer a Dios que antes a los hombres. Mira, se levantó, se vino para mí, puso su cara enfrente de la mía, dice, vete que te voy a dar una aguantada. Eso pasó. A lo mejor ahora no hubiera sido capaz, pero yo estaba recién convertido. A mí me estaba usted diciendo que deje de predicar el evangelio a los compañeros. Por eso se convirtió un chaval allí de Madrid y tal. Y todo el mundo sabía que yo tenía mi Biblia debajo del colchón, que la tiene Mari ahora, y tiene las señales de los muelles del colchón. En la mili los colchones son de alambre con unos muelles. Eran. Pero bueno, yo le dije aquello. Por ello salí de allí más contento. Además me salió así. Señor, anda, vete de Miranda que te voy a dar un tortazo. A partir de ahí no me dieron ningún permiso. Pero luego me licencié antes de tiempo. Sí. Pero sí, va a haber momentos en los cuales vamos a realmente a ver dónde estamos y dónde está nuestra fe, ¿de acuerdo? Y entonces la firmeza, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, porque por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre a quien habían hecho ese milagro esa sanidad tenía más de 40 años. Como digo, y ahí estaba el cojo diciendo, aquí estoy, que esto es verdad. Bueno, mira, eso siempre ha sido así, aunque uno no lo entienda, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente rechace a Jesús? Amigo, es que las motivaciones internas es de miserables. O sea, a veces las personas, yo qué sé, no pueden soportar que haya alguien mejor que ellos, ¿no? Y entonces hay que acabar con esa persona, ¿no? Y eso fue, ¿cómo puede rechazar a Jesús? ¿Cómo puede? Porque había motivaciones ahí de poder, de orgullo, ¿no? Y acabaron con un inocente, con alguien que no merecía aquello que hicieron con él, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la Iglesia molesta a los poderes establecidos. La Iglesia molesta a los poderes establecidos. ¿Por qué? Porque está a favor de la vida. Está a favor del matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer. Y la Iglesia, con sus convicciones y sus creencias, estorba a las ideologías que operan en la actualidad, en nuestro tiempo. Y esas cosas que nos intentan meter a nivel global, ¿no? Que la Iglesia es un impedimento.
Por eso había un documento de la ONU que decía que la Iglesia realmente es un obstáculo para la extensión de esa agenda, ¿no?, para que el mundo pueda seguir avanzando tal como algunos quieren que avance. La Iglesia es como un palo en la rueda que impide, porque tiene unas convicciones. Estorba a las ideologías que operan en la actualidad en la escena internacional. ¿De acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer en medio de eso? En primer lugar, lo que hicieron ellos, firmeza en la predicación del nombre de Jesús. La Iglesia está aquí para eso y tiene que seguir haciéndolo, predicar el Evangelio de Jesucristo. Valentía, no dejarnos amedrentar porque lo prohíban, por las presiones de los poderes establecidos. Firmeza ante las amenazas y las presiones del momento, de los políticos, de las instituciones y sobre todo una conducta ejemplar. O sea, que no tenga nadie que decir, oye, es que tú, ¿me entendéis? Irreprensible, conducta ejemplar. Dice que como no encontraban nada, ¿de acuerdo? Porque su testimonio era intachable, que no haya motivos para que nos condenen, pero que esto va a pasar. De hecho, dice Pablo a Timoteo que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que si tú quieres ser fiel al Señor en la universidad, en el instituto, en la familia, tus padres no son creyentes y tú quieres, te espera oposición. Los que quieran vivir la fe de manera coherente van a sufrir persecución, porque entran en conflicto, porque molesta a los que no son como tú. Y entonces va a haber gente que no va a poder aceptar que tú seas superior a ellos moralmente. Y por lo tanto, que tú seas honesto, que tú seas puntual. Como dice, no esperes que si llegas a la hora al trabajo, todos los compañeros que llegan tarde te vayan a aplaudir. Van contra ti. O sea, ¿entendéis? Es que hay una bajeza ahí en el ser humano que no puede soportar a otros que son mejores. Y entonces la idea es acabar con ello. Y eso es lo que intenta hacer el mundo, ¿no? Y acabar con nosotros, pararnos, frenarnos, porque tenemos convicciones, porque no nos doblegamos ante lo que el mundo quiere que hagamos. Así que vamos a seguir al Señor, vamos a seguir siendo fieles y vamos a prepararnos para servir, para sufrir. Como Jesús dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros también. Y está en la Biblia, está por todos sitios. Y la Biblia nos enseña que también cualquier tipo de oposición, en todo tiempo y en todo lugar, puede vencerse si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, si nos mantenemos firmes, confiando en el Señor. Anás y Caifás fueron destituidos por el mismo imperio romano, ¿de acuerdo? O vinieron otros y la iglesia ahí estuvo, ¿entendéis? Entonces, y no estamos siguiendo a Anás y Caifás, sino que estamos siguiendo a Pedro y a Juan y al Señor Jesús. Pues amén, hermanos. Así, a seguir siendo fieles allí donde el Señor nos llama y a enfrentar esa oposición que se levante de manera injusta, muchas veces contra nosotros, por la confianza y la fe en la persona de Jesús. Señor, te damos gracias también por esta historia, porque es inspiradora. Señor, nos demuestra la fe y la confianza de Pedro y Juan, de la iglesia, Señor. En medio de esa, tuvo que ser difícil estar ahí ante tanta gente que va contra ti, Señor, y sin embargo ellos se mantuvieron fieles y siguieron proclamando el nombre de Jesús. Ayúdanos a hacerlo, Señor, en medio también de una cultura y de un tiempo difícil, un tiempo de oposición también. Y pedimos, Señor, por los hermanos que viven en lugares y en contextos de más oposición todavía que la nuestra, que les mantengas firmes y fieles, que tu Espíritu Santo les asista, Señor, y que puedan seguir proclamando con valentía el Evangelio de la salvación. En el nombre de Jesús, amén.